Como unidad 2 tenemos cinemática de la partícula. Es una unidad bastante sencilla, solo tienen que recordar un poco. Para empezar necesitamos definir la mecánica. Hay diferentes tipos de mecánica. Está la mecánica clásica, que es una formulación de la mecánica para descubrir el movimiento de sistemas de partículas físicas, de sistemas macroscópicos, a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. El término clásico se usa en contraste con el de moderno dentro de la física para denotar que se trata de un sistema que necesita de las hipótesis de la física moderna para estudiarse. En sistemas en donde la cantidad de partículas es muy alta, se hace necesario asumir un medio como continuo, y se hace en la mecánica de fluidos con la teoría de la elasticidad. No nos vamos a meter en el tema de física moderna porque pues, ese es otro piso. Y eso sí es bastante complicado, así que nos vamos a caer en la mecánica clásica. Para ello hay dos tipos de mecánicas, está la mecánica vectorial y la mecánica analítica. En la mecánica vectorial proviene de las leyes de Newton, por eso también se conoce como el gentilicio de mecánica newtoniana. Fue construida en un principio para una sola partícula moviéndose en un campo gravitatorio. Se basa en dos magnitudes vectoriales bajo una relación casual de fuerza y acción de la fuerza, medida por la variación del momento o la cantidad de movimiento. El análisis y síntesis de las fuerzas y momentos constituye el método básico de la mecánica vectorial. Esto se usa para el sistema de referencia inercial. Pero como les dije, esta parte de teoría es un poco aburrida. Ni modo, se las tengo que dar. Está la mecánica analítica. Sus métodos trascienden de la mecánica a otros campos de la física. Se puede encontrar en la mecánica analítica en la obra de Leibniz, que propone para solucionar problemas mecánicos de otras magnitudes básicas. Pero son escalares, es decir, energía cinética, el trabajo. Estas magnitudes están relacionadas de forma diferencial. La característica esencial es que se toman como fundamentos principios generales diferenciales e integrales, o sea, derivadas e integrales, que integrales creo que todavía no lo han visto, no sé, no, verdad, no lo han visto en mate, pero ya lo van a ver. Y que a partir de esos principios se obtienen analíticamente ecuaciones de movimiento. Tenemos tres ramas de mecánica. O sea, se conoce la mecánica clásica, que uno de ellos es la estática, que estudia el equilibrio y sus relaciones con las fuerzas. La dinámica, que estudia el movimiento y cómo se relaciona con las fuerzas. Y la cinemática, que estudia el movimiento sin preocuparse del origen del mismo. Luego está la mecánica dividida en el formalismo matemático que se pueda utilizar, que está la newtoniana, la lagrangiana y la hamiltoniana. Van a disculpar, ¿verdad? Pero no tengo buen acento. Y tenemos como última la mecánica conforme a la aplicación o problemática que se trate. Está la mecánica celeste, que se refiere a los cuerpos celestes. La mecánica del medio continuo, que trata de los sistemas como un continuo, que en esto, como les decía al principio, está la mecánica de los fluidos y la elasticidad. Y luego está la mecánica de un cuerpo rígido, que puede ser vista como una subdivisión de la del medio continuo, pero que se trabaja de otra forma. ¿Cuál es el objeto de estudio de la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, es decir, las fuerzas, y se limita al estudio de la trayectoria en función al tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente del desplazamiento entre el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente del cambio de la velocidad entre el tiempo utilizado.
Para ello necesitamos saber ciertos conceptos, que en este caso tenemos el concepto de reposo y movimiento. En física se define como reposo al estado que adopta la materia cuando un cuerpo carece de movimiento. Puede tratarse de un reposo relativo, es decir, que el cuerpo no se mueve, pero se encuentra sobre otro que sí tiene movimiento. Y el reposo absoluto, que el cuerpo no se mueve en un espacio que también es estático. Y el movimiento se entiende como el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende de un sistema de referencia del cual se debe observar. Tenemos también el concepto de desplazamiento. El movimiento comprende el desplazamiento de un objeto desde un lugar del espacio y el tiempo hasta otro. La descripción del movimiento requiere un sistema de coordenadas convenientes y un origen específico. Un marco de referencia es una elección de ejes de coordenadas que define un punto de inicio y un punto final. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el desplazamiento? Pues el desplazamiento primero lo vamos a... No olvidan las palabras. Lo vamos a entender como delta X y va a ser igual al punto final menos el punto inicial. Entonces, que entiéndase que esta X no necesariamente es porque está en el eje X, sino que esta X solo está definiendo puntos. O sea, puede haber sido delta P, P final menos P inicial. O sea, puede ser un sistema de coordenadas cada X. Y pues las unidades en sistema internacional, pues sería el metro. Luego tenemos la velocidad. Para la velocidad tenemos tres distintos tipos de velocidad. Uno de ellos es la rapidez promedio, que en un intervalo de tiempo dado es la longitud del trayecto que recorre dividida entre el tiempo transcurrido. Entonces la rapidez promedio la vamos a conocer como rapidez promedio, ¿verdad? No tiene puntos, no sé, unidades. Unidades sí tiene. No tiene eso. Que va a ser igual la longitud de trayectoria entre el tiempo transcurrido. Y pues las unidades van a ser metros por segundos. O sea, metros sobre segundos. Todas las velocidades van a tener la misma unidad en el sistema internacional. Luego tenemos la velocidad promedio, que esta es el desplazamiento, o sea, delta X, dividido entre el intervalo de tiempo, que sería delta T. Entonces, la velocidad promedio la vamos a conocer como la V, pero va a tener una línea arriba de la letra. Así que eso significa que va a ser promedio. Y va a ser equivalente al desplazamiento entre el delta del tiempo, que sería x final menos x inicial, entre t final menos t inicial. Y la velocidad instantánea, que la vamos a conocer solo como la v, es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo se vuelve infinitamente pequeño. Aquí van a ver que dice límite, pero no se preocupen, si no se acuerdan del límite, realmente no lo vamos a ocupar. Pero la fórmula es así. Sino que esto lo vamos a calcular como pendientes, pero eso se lo voy a explicar en los ejercicios. Y tenemos la unidad, pues siempre va a ser metros por segundo. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, en la figura, o sea, esa, pero me comí la palabra. Pues eso representa el viaje de un tren. Entonces, nos piden encontrar la velocidad promedio de O a C, la velocidad promedio de O a A, la velocidad instantánea aproximada en 6 segundos y la velocidad promedio en el intervalo abierto B a C y la velocidad instantánea en 9 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Ya van a ver que es bien sencillo. Primero nos están pidiendo la velocidad promedio. Y la velocidad promedio
era igual al delta x sobre delta t. Es decir, x final menos x inicial entre t final menos t inicial. Si ven aquí, este gráfico viene dado por x versus t, entonces x está en metros. Digamos, ¿cuál es el x final? Sería en el punto C. X final en C X final en C es 0. Y X inicial es 0. Sobre el tiempo. Tiempo final sería 12. Menos tiempo inicial sería 0. Entonces eso sería 0 sobre 12 y pues sería 0 metros sobre segundo. Y me van a decir, ¿por qué, Inge? ¿Por qué da 0 si realmente sí se movió? Porque desde el punto O al punto B tuvo una velocidad positiva y del punto B al punto C tuvo una velocidad negativa. Entonces, el promedio sí tiene que ver con los signos, ¿verdad? Si los tenemos que respetar. Entonces, al final, como llega siempre, como les digo, llega siempre como al punto de partida, aunque aquí no se note, pero el punto de partida sigue siendo 0 metros, eh, pues la velocidad promedio sería 0. Ahora veamos la velocidad promedio de O a siempre la misma fórmula, delta X sobre delta T sería X final, pues está en 2, el inicial está en 0, y el tiempo, la final es en 4 y la inicial es en 0. Entonces sería 2 cuartos, que es la misma tener 0.5 metros sobre segundos. Vaya. Luego nos piden la velocidad instantánea. Como en la fórmula decía límite, no lo vamos a hacer por límites, sino que si ven del punto A al punto B, que es el que comprende el tiempo de 6 segundos, es una curva. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular la pendiente de ese punto. Quiero ver si lo puedo hacer con regla. Más o menos me quedó recta. Entonces, esa es la recta tangente en el punto, bueno, sería 4,6, perdón, 6,4. Entonces, vamos a calcular igual que la velocidad promedio, pero teniendo en cuenta este punto como final y este punto como inicial. Entonces, calculándose, tenemos, en este caso solo es la B, eso parece una 1, la B, sería delta X sobre delta T, que sería X inicial es 4 y X final es 0. Y el tiempo inicial sería 6 menos 4. Sería 4 sobre 2. Sería 2 metros sobre segundos. Entiendan que el literal A y el literal B no los calculamos igual. Uno es por fórmula y el otro porque es una pendiente. Y el literal D nos piden la velocidad promedio de B a C y nos piden la velocidad instantánea en 9. La velocidad promedio sería delta X sobre delta T de
a C. Entonces C, mi punto final sería X final 0 y X inicial sería 10. Entre X final, perdón, tiempo final sería 12 y el tiempo inicial sería 8. Sería menos 10 sobre 4. Tendríamos un promedio menos 0.25 metros sobre segundo. Y ahora nos piden calcular la velocidad instantánea en el tiempo igual 9. Vaya, más o menos, lo voy a hacer de otro color. Más o menos, el 9 va a estar aquí en medio. ¿Verdad? Entonces vamos a trazar nuestra recta. Y en ese punto trazaríamos nuestra pendiente. A que no me crean que estoy ocupando una regla de verdad para hacer estas líneas, pero bueno. Vaya, entonces tenemos este punto que sería 9, yo no los veo en medio del 6 y el 8, o sea que no sería 7. Pero podemos poner un número aproximado, podemos decir que está un tercio, entonces sería 7.3. Aproximado. Recuerden que la velocidad instantánea no necesariamente va a ser exacta, sino que pues casi siempre es un aproximado cuando tenemos gráficas. Entonces sería la velocidad instantánea delta x sobre delta t, sería la velocidad x final, siempre sería 0, y x inicial sería 7.3, entre t final 12 menos t inicial, que sería 9. Sería menos 7.3 sobre 3. Y eso nos da aquí me equivoqué y no me dice. Aquí es 2.5. Aquí sería 2 menos 2.43 metros sobre segundo. Bueno, si ven, si es correcta la respuesta debido a que en este caso, como de B a C es un desplazamiento con velocidad constante, es decir, que no tiene aceleración, la velocidad instantánea y la velocidad promedio tienden a ser las mismas. En este caso, por el punto de las aproximaciones que hicimos con ese 7.3, no nos dio exactamente el número, pero 2.5 y 2.43 sube a 2.5, a diferencia de las notas que no sucede eso. Pero aquí se puede decir que son aproximadamente iguales. Entonces por eso se dice que del punto B al punto C tienen una velocidad constante. Y pues pasamos a la aceleración. En este caso vamos a tener... Dime. Yo tuve una duda en el ejercicio pasado, solo en ese pedacito me perdí, porque me levanté un momento. Cuando estábamos haciendo el punto C, el de la velocidad instantánea, cuando trazó la perpendicular, ¿por qué tomó el punto 4 o sea, en la línea de tiempo?
Porque nosotros tenemos que tomar, tenemos que calcular la pendiente de esa línea que yo tracé en morado. Entonces, bueno, como que no lo hice tan recto, ¿verdad? Entonces, ahí está mejor. El punto que toca, pues, es el punto que hace tangente a esa recta, que sería el tiempo 6, el desplazamiento 4, pero el otro punto, pues, sería este. ¿Por qué? Porque es una pendiente. No estamos calculando de este punto al punto A o al punto O, sino que estamos calculando la pendiente de esa recta. Gracias. Entonces, en el caso del literal D, con los 9 segundos, si hubiera como una inclinación, sería igual. No tiraría Sí, esas líneas rectas. me, tú dices si el punto B al punto C hubieran tenido más o menos esa forma. Sí. Entonces, aquí hubiera caído el punto que andábamos buscando. Entonces, ahí tenemos que trazar una pendiente, perdón, una recta tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es en nuestra reglita, le vamos a intentar trazar una recta tangente. Entonces, no sé, supongo que aquí quedaba. Entonces, yo los puntos que tenía que haber tomado, en este caso tomé el 9 y tomé el punto C, porque pues, como son rectas paralelas, pues iban a tocar el mismo punto, pero en ese caso tenía que haber agarrado este punto y este punto para más facilidad. Pero si en dado caso les hubiera salido mejor un punto, no sé, por aquí les quedaba cabal en 1, supongo, y aquí les quedaba cabal en, no sé, en 10, haciendo una suposición, ¿verdad? Entonces hubieran agarrado los puntos que más les conviene, siempre tomando el punto tangente, que es el que estamos estudiando, y pues el punto que más les convenga. En este caso, pues como este cabal nos quedaba en la cuadrícula, podríamos haber agarrado este 10,1. Pero si no, pues agarrábamos el que tocaba en el eje X. Cuando digo eje X, pues me refiero al eje del tiempo. Entonces, pues, por eso teníamos que haber agarrado esos dos puntos. Y ahí calcular la pendiente. Hoy sí, no más preguntas sobre este ejercicio. O cómo calcular la velocidad instantánea. Bueno, continuando Sí, con la mira, aceleración. Vamos a tener dos. Dime. ¿qué se llama? Me salió un compromiso. Voy a cerrarla. Después voy a ver No, no hay el problema. video. Ok, no hay Adiós, problema. ingeniero. Adiós, fíjate. Bueno, entonces, con lo de la aceleración, en este caso vamos a tener dos tipos de aceleraciones, la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Y aquí me equivoqué. Esta es una A. La aceleración promedio, pues la vamos a definir como A con la rayita. Durante el intervalo de tiempo del t, pues es el cambio de la velocidad, que es delta v, dividido entre delta t. Entonces la velocidad promedio sería delta v sobre delta t, que es lo mismo que decir velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y la aceleración instantánea, conocida como A, será el límite de la aceleración promedio cuando el intervalo delta t tiende a cero. Las unidades pues serían metro por segundo cuadrado. Ahí no pude hacer el cuadrado, pero ustedes me entienden. Y pues para entender un poco las fórmulas, pues vamos a ver un ejercicio. Dice un jugador de béisbol se mueve con una trayectoria recta con objeto de atrapar una pelota en vuelo bateada hacia el jardín. Su velocidad como función del tiempo se muestra en la figura.
encuentre la aceleración instantánea en los puntos A, B y C. Como nos están pidiendo la aceleración instantánea, pues vamos a tener que calcular pendientes. Por lo tanto, vamos a calcular pendiente en el punto A, en el punto B y en el punto C. Calculemos pendientes. Entonces, tracemos una recta tangente a ese punto, pues como es una velocidad constante, bueno, no, una aceleración constante, pues va a ser igual a... se me fue un poquito. Pero va a ser paralela a la recta que contiene el punto A. Entonces, aquí podemos calcular la pendiente con cualquier punto. Usualmente se ocupan puntos que van después del punto A con respecto al tiempo. Es decir, yo no puedo tomar el punto A y agarrar este punto porque ese punto, si lo vemos desde el tiempo, está antes del punto A. Entonces yo voy a tomar ese punto y después del punto A con respecto al tiempo. Entonces, pues me sale bien tomar este punto. Entonces, vamos a calcular, sería la aceleración, que va a ser igual a la pendiente de delta X, delta V, sobre delta T. Que en este caso, delta V, la final sería pues 1 menos la inicial, que sería el punto A, sería 2, sobre el tiempo. El tiempo final sería 1 y el tiempo inicial no lo tomé. Pues tampoco lo veo como muy centrado, ¿verdad? Pero voy a ver si lo puedo medir con una regla. Casualmente mide 1 centímetro. Con mi regla. Entonces me queda en 5, 6, en el 7. Esto porque lo hice con regla, ¿verdad? Ese sería 0.7. Sería 1 menos 0.7. Entonces me quedaría 1 menos 2 menos 1 y 1 menos 0.7 pues 0.3. Y 1 entre 0.3 más menos 1 entre 0.3 sería menos 3.33 metros sobre segundo cuadrado. El literal B, pues vamos a trazar otra vez una recta tangente al punto B, como también eso sería una aceleración constante. Voy a cambiar de color. Tendría esa recta, siempre tomaría el punto B y un punto después del punto B. En este caso vamos a tomar este. Entonces, la aceleración instantánea, la vamos a calcular como una pendiente, sería delta V sobre delta T. Sería el punto final en V es 3. El inicial sería 2. En tiempo sería 3. Y el inicial sería 2. Entonces eso me queda 1 metro sobre el segundo cuadrado. Y en el punto C, la aceleración siempre va a ser una pendiente y pues voy a tomar siempre, voy a trazar mi línea tangente. Que sería esa, entonces el punto que iría después sería ese y vamos a calcular delta V sobre delta T sería la velocidad final 3, la inicial 3, el tiempo final, pues en
En este caso, aunque no aparece ahí, sería 5 y el inicial sería 4. Esto yo lo pude haber hecho sin la necesidad de calcular la pendiente. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad se mantiene, que en este caso se mantiene en 3, significa que es una velocidad constante. Y cuando es una velocidad constante, no hay aceleración en ella. Entonces la aceleración sería 0. Aquí usualmente no vamos a ver ejercicios con aceleración variable, porque pues no está en el programa. Solo vamos a ver movimiento con aceleración constante. Entonces, usualmente en este gráfico, si nos piden encontrar aceleraciones, no vamos a tener curvas, sino que solo vamos a tener líneas rectas, a diferencia del anterior que pues sí tenía una curva de A a B. Y pues después de recordarles un poco de la aceleración y la velocidad allá en sus tiempos mozos de bachillerato, pues vamos a pasar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O uniformemente acelerado. El movimiento acelerado más sencillo es el rectilíneo con aceleración constante. En este caso, la velocidad cambia al mismo ritmo a lo largo de todo el movimiento. Como ejemplo, un cuerpo que cae tiene aceleración constante si los efectos del aire no son importantes. En este caso, nosotros vamos a trabajar con sistemas porque no olvidan las palabras. Con sistemas perfectos. ¿Por qué? No vamos a tener en cuenta la fricción, no vamos a tener en cuenta solo vamos a tener en cuenta una aceleración de la gravedad pues de 9.8 o 9.81 como ustedes quieran. Realmente no me afecta que mientras no me vengan a poner aceleración de 9 o aceleración de 10, ¿verdad? Que sea 9.8 o 9.81, cualquiera de las dos. Cuando un objeto se mueve con aceleración constante, la aceleración instantánea en cualquier punto de un intervalo es igual a la aceleración promedio, que es lo que más o menos les explicaba en el primer ejercicio de velocidad. Pues cuando son constantes, la promedio y la instantánea pues son las mismas. Entonces, tenemos que la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, por lo tanto tenemos que la aceleración instantánea va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y pues tenemos estas 4 fórmulas que vamos a ocupar. Cabe mencionar que aquí pues, esas velocidades están, podría decirse, vectoriales, porque yo puedo calcular la velocidad en X y la velocidad en Y a partir de todo esto. Entonces también tengo una aceleración en X y una aceleración en Y. Lo único que sería escalar pues sería el tiempo. También puedo encontrar un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, así que ten en cuenta que esto lo vamos a ocupar tanto para caída libre como para movimiento rectilíneo, porque de hecho caída libre es movimiento rectilíneo. Entonces tenemos que la velocidad va a ser, esa velocidad se entiende como velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. El desplazamiento va a ser igual a 1/2 de velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Desplazamiento también lo podemos encontrar como velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas, tenemos las estrategias para resolver un problema. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a leer el problema, vamos a trazar un diagrama
Vamos a elegir el sistema de coordenadas y vamos a designar los puntos inicial y final y vamos a indicar las direcciones de la velocidad y la aceleración completas. Este punto creo que nos vamos a saltar, ¿verdad? Porque eso me sale mejor hacerlo cuando estamos en la pizarra, ¿sí? Porque les hago estos dibujitos bien lindos. Pero igual aquí yo les he puesto ya los diagramas copy-pasteados de internet. Vamos a identificar todas las cantidades. No necesariamente vamos a encerrar en un círculo la incógnita, pero bueno, vamos a definir cuáles son las incógnitas. Vamos a convertir las unidades según lo requiera, porque algunos ejercicios no van a estar todos en el sistema internacional. A veces se me puede ocurrir poner diferentes sistemas de unidades y pues todos tendrían que hacer las conversiones. De esto no habría ningún problema, ¿verdad? Porque ustedes vieron conversiones en física cero, o sea, en el cursillo. Y pues si no, también pueden ahí descargarse una plantilla de conversión de unidades. Aquí van a pensar que copié y pegué todas las cosas. Pero bueno, vamos a colocar las ecuaciones, o sea, estas, dependiendo cuáles vamos a utilizar. Y pues de toda esa unidad se van a resolver con usualmente usamos siempre estas dos, o sea, la de velocidad y la de desplazamiento, pero dependiendo, bueno, de hecho las otras dos provienen de las primeras dos, solo que hay las combinaciones, ¿verdad? Entonces, pues, realmente los pueden utilizar como les convenga. Vamos a despejar las incógnitas y pues después vamos a verificar que las respuestas tienen sentido común o las estimaciones. ¿Por qué? Porque en algunos casos les va a dar un tiempo negativo y saben que si les da un tiempo negativo, pues el ejercicio está malo. Entonces, pues hay un poquito de lógica y sentido común. Vamos a ver si realmente nuestras respuestas están buenas o no. Y pues tenemos el primer ejemplo. Dice, un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad y viaja con aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado. Después de pasar en los límites de la ciudad, en el tiempo cero, está a 5 metros al este del letrero. Ahí está el letrero, sería nuestro punto de origen, y a 5 metros, pues ahí, como el ejercicio lo dice, ahí vamos a comenzar como nuestro tiempo cero. Y luego se desplaza al este a 15 metros sobre segundo. Calcule su posición y la velocidad en un tiempo de 2 segundos y dónde está el motociclista cuando la velocidad es de, aunque ahí no se note, es 2.5, no, a 25 metros por segundo. Permítanme, aquí lo tengo anotado. Y creo que solo es a 25. Sí, a 25 metros por segundo. Entonces, como aquí ya tenemos nuestro diagrama, pues el ejercicio nos lo da, y pues también tenemos indicadas para dónde van la aceleración y las velocidades, pues vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Bueno, primero tenemos que identificar qué es lo que tenemos. Aquí lo voy a poner. Tenemos un tiempo inicial de 0 segundos. Tenemos un X inicial de 5 metros. Tenemos una aceleración de 4 metros sobre el segundo cuadrado. Y tenemos una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Entonces, en el primero nos están pidiendo X final, en el literal A nos están pidiendo X final y velocidad final cuando el tiempo final es de 2 segundos. Entonces, ¿qué fórmula podemos ocupar? Tenemos
¿qué fórmula podemos ocupar para encontrar ese desplazamiento y esa velocidad teniendo pues los datos que nos dan? Podríamos ocupar esta para encontrar la velocidad y esta no la vamos a poder ocupar para encontrar, bueno, de hecho si lo hacemos en desorden, como ahí no especifica que encontramos primero, ¿verdad? Podemos hacerla en desorden y ocupar esta para encontrar ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya encontraríamos la velocidad, entonces lo tendríamos aquí, tenemos el tiempo y tenemos la velocidad inicial. Y pues delta x es x final menos x inicial, entonces también tenemos x inicial, por lo tanto podríamos encontrar x final. Entonces vamos a trabajar lo en desorden para que vean que se puede trabajar como nosotros queramos. Entonces, tenemos el literal A. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial era de 15 metros sobre segundo. Aquí sí les aconsejo que estén poniendo las unidades en las fórmulas como consejo, ¿verdad? No es obligación. Porque después se pueden confundir al momento de que la velocidad al final no les va a dar metros sobre segundo, sino que les puede dar solo metros, porque se han equivocado al momento de poner los datos a utilizar la fórmula, más que todo cuando son despejes. ¿Por qué? Porque pues, si recuerdan haber visto, bueno, por lo menos con los que llevaron física conmigo, física cero conmigo, pues lo vimos, la parte de, y se me vuelven a olvidar las palabras. Bueno, ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo que la longitud, pues van a ser metros, y longitud se puede sumar solo con longitudes, ¿verdad? No se puede sumar con volúmenes, porque no nos va a dar, no podemos sumar unidades diferentes. Más la aceleración, que era de 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que eran 2 segundos. Entonces, segundo con el segundo al cuadrado se van y me quedan metros sobre segundo y metros sobre segundos. Se pueden sumar, entonces estamos bien. Sería 15 más 8, y aquí le voy a poner metros sobre segundo. Y 15 más 8 pues es 23 metros sobre segundo. Ahora podemos ocupar, les dije, la segunda, les dije, esta fórmula. Siempre en el literal A, pero esta vez vamos a encontrar x final. Entonces, yo solo voy a transformar el delta x. X final menos x inicial va a ser igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Despejando x final, me queda x inicial más 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. X inicial era 5 metros, más 1/2 de la velocidad inicial, que eran 15 metros sobre segundo, más la velocidad que acabamos de encontrar, serían 23 metros sobre segundo, por el tiempo, que sería 2 segundos. Esto nos queda 5 metros, nos queda 5 metros más 1/2 de 15 más 23 son 38 metros sobre segundo por 2 segundos.
Se simplifica esto, y al final nos quedan 5 metros más 38 metros, que serían 43 metros. Entonces ese sería el literal A. Para el literal B, nos está preguntando la posición del motociclista cuando la velocidad final es 25 metros sobre segundo. Entonces nos está pidiendo X final cuando la velocidad final es de 25 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué fórmula podemos ocupar? No tengo tiempo, por lo tanto vamos a eliminar esta y esta y esta. ¿Por qué? No tengo tiempo, entonces solo podemos ocupar la última, que es velocidad al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y pues vamos a despejar el desplazamiento. Entonces vamos a ocupar velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que sería x final menos x inicial. Entonces, despejando x final, me queda velocidad x final sería igual a x inicial menos más sería velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces me quedaría siempre 5 metros más la velocidad inicial, perdón, la final sería 25 metros sobre segundo al cuadrado menos 15 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces 4 metros sobre segundo al cuadrado. 5 metros más 25 al cuadrado, pues serían 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 15 por 15 serían 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrados sobre 2 por 4, 8 metros sobre segundos al cuadrado. Sería 5 metros más 625 más 225, pues me da 850. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 8 metros sobre segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se eliminan y el metro con el metro al cuadrado, entonces me queda 850 entre 8 es un montón. Yo lo sumé y esto era el resto. Bueno, disculpa. 625 menos 225 es 400. Ahí sí. 400 entre 8 serían 50. Serían 5 metros más 50 metros. 50 metros. Su posición serían 55 metros. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo sencillo, ¿verdad? Sí. ¿O sienten que voy muy rápido? ¿No? ¿Todo bien? Yo lo Entonces, siento pues, fácil.
Les dije que esto era bien fácil. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo para que vean que les traje bastantes. El tren eléctrico de alta velocidad de líneas elegantes, conocida como, no sé, Acela, puede viajar velocidades hasta 170 millas sobre hora. La gráfica de velocidad versus el tiempo para Acela se muestra a continuación. No la puse aquí, la puse en la siguiente porque no me cabía. Nos pide encontrar literal A, la aceleración pico de la Acela en millas por hora por segundo, es decir, que nos piden esas unidades, cuando el tren acelera de 45 millas sobre horas a 170 millas sobre horas. O sea que nos dan velocidad inicial y velocidad final. Encuentra el desplazamiento del tren en millas entre el tiempo 0 y el tiempo de 200 segundos. Determine la aceleración promedio de Acela y su desplazamiento en millas en el intervalo de 200 a 300 segundos. Encuentra el desplazamiento total en el intervalo de 0 a 400 segundos. Aquí no se entiende mucho, pero pues aquí tenemos nuestra gráfica de velocidad sobre tiempo. Yo les dije que usualmente no íbamos a tener aceleraciones variables, pero pues este ejercicio sí lo tiene. Pero lo vamos a tomar en cuenta como que si fueran aceleraciones constantes. Ya les voy a explicar cómo. Bueno, para ello, pues, damos el primero nos pide, me olvidó, cuando acelera de 45 a 170 millas. Es decir, aquí está el 45, lo tenemos aquí. 170, digamos, como por acá, ¿verdad? Por ahí estaría 170. Y pues como por acá. Bueno, todo esto sería los 45. Más o menos por ahí. Asumiendo, ¿verdad? Vamos a asumir varias cosas en este ejercicio. Entonces, nos están pidiendo la aceleración de aquí a acá. Como eso es una aceleración variable, pues vamos a hacer lo mismo que hacíamos con las velocidades variables, que es trazar una pendiente. Más o menos ahí me queda. Porque a diferencia del anterior no tracé una red tangente, porque en este sí nos dan 2 puntos de referencia. Lo único que necesitamos encontrar pues sería la aceleración. En este caso el literal A sería la aceleración igual a la pendiente de esos 2 puntos, que sería delta B sobre delta T. ¿Qué pasa con el delta B? El delta B ya nos lo dan, sería 170. Ese es un 7, pero no sé por qué no me agarra. Bueno, voy a hacer otra vez. 170 millas sobre horas menos 45 millas sobre horas. Aquí ya vamos a tener que hacer estimaciones. ¿Por qué? Porque no nos dan cuánto es el tiempo ahí. Entonces, como 170, yo más o menos los puse ahí. Y el 45 lo puse acá. Voy a asumir que esto sí está más o menos a la mitad. Entonces aquí serían 25. Y pues no sé, yo considero que puedo poner 110. Aunque por eso les dije que algunos cálculos pues no van a ser
iguales, no van a ser exactos. Así que muy probablemente pues la respuesta va a ser según nuestro criterio, ¿verdad? Pero mejor lo hago aquí con la regla. A ver cuánto mide. Serían 12 y agarra 2 milímetros, entonces sería 110. Entonces el tiempo final sería de 110 segundos y el inicial sería pues de 25 segundos. 170 menos 45 me da 125. Y aquí me equivoqué, esta es millas sobre horas. Y pues 110 menos 25 son 85 segundos. Por lo tanto, la aceleración para ese punto sería 125 entre 85 nos da 1.47 millas sobre hora sobre segundo. ¿Por qué no hice el cambio de dejarlo en millas sobre segundos o en millas sobre horas? O metros sobre segundo si lo quiero dejar, porque pues el ejercicio nos lo está pidiendo en esas unidades. Luego nos dice, encuentra el desplazamiento del tren en millas entre el tiempo 0 y 200 segundos. Entonces nos está pidiendo el desplazamiento. Vamos a borrar esto que tengo aquí. Nos pide desde este punto abajo hasta este punto. Quizás eso sí no se los expliqué antes porque realmente se los van a explicar en mate más a profundidad, pero nosotros las áreas bajo las curvas, es decir, esto que ven aquí, pues es como calcular la derivada. Si no se acuerdan, bueno, por lo menos los que las llevaron conmigo, llevaron mate 1 conmigo, de las aplicaciones de la derivada. Entre ellas está la aplicación física. La aplicación física dice que si yo derivo la aceleración, pues voy a encontrar la velocidad. Y si yo derivo la velocidad, pues voy a encontrar el desplazamiento. Como esta curva que ven aquí en rojo es una velocidad, porque pues dicen es la velocidad, entonces las áreas bajo las curvas, que sería la misma derivada, pues serían el desplazamiento. Entonces, yo tengo que calcular esa área que vemos aquí, de ahí hasta ahí. Entonces aquí se vamos a ocupar, como les digo, muchas aproximaciones. Por suerte aquí lo tenemos ya como en cuadritos y pues es un poco más sencillo. O sea, tenemos el gráfico cuadriculado. Entonces pues vamos a encontrar diferentes áreas. Esto por ser triángulo y esto por ser triángulo. Entonces tenemos el área 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el 4 y el 5 lo vamos a considerar como líneas rectas, o sea, de los puntos que ven ahí, pues vamos a considerar como desplazamientos, perdón, como velocidades con aceleración constante. Por eso está este ejercicio aquí, porque hacemos consideraciones de aceleraciones constantes. Entonces, pues aquí tendríamos un triángulo y aquí tendríamos ese triángulo. Entonces, pues, como calcular áreas, ¿verdad? De cuadrados y rectángulos, base por altura o lado al cuadrado, y la de triángulos, base por altura entre dos. Entonces, para el literal B, nos piden desplazamiento delta X, que sería
suma del área. La suma de cada área. De 1 hasta 5. Entonces, lo voy a hacer por separado. Entonces, me queda el área 1. Lo voy a hacer con mayúsculas para que se entienda, para que no se equivoque. El área 1 pues sería base por altura. En este caso, la altura la vamos a considerar de 50 o de 45. No, 45 dijimos que era ahí. La vamos a considerar de 45. 45 millas sobre hora por el tiempo. El tiempo serían de 0 a 50, pues también hay 50 segundos. Ahorita lo vamos a dejar con esas unidades. Sería 45 por 50. Serían 2250 millas sobre horas sobre segundos. Ahora vamos a encontrar el área 2, que pues si ven el área 2 sí serían 50 millas sobre hora por 50 segundos. Me da 2500 millas sobre horas sobre segundos. El área 2 pues sería, perdón, creo que fuera el 2, necesario el 3. El área 3 sería 150, porque estamos considerando este punto. Sería 150 millas sobre hora por, y pues de 100 a 200 serían 100 segundos. Entonces sería, me comí un 0, 150. 150 por 100 sería 15.000 millas sobre horas sobre segundos. El área 4, como es triángulo, sería un medio de la base, que sería, perdón, la altura, que en este caso sería de 50 a 150, serían 100 millas sobre horas por el tiempo, que sería 50 segundos. Y esto sería igual a 5000. No, no es a 5000. Sería 2500 millas sobre horas sobre segundos. Y por último el área 5, que lo vamos a considerar en, vamos a ver cuánto es con la regla. Pues está más o menos a la mitad, entonces sería 175. Sería un medio, sería 175 menos 150, 25 millas sobre hora por el tiempo, que serían 100 segundos. Serían 2500, 1250 millas sobre horas sobre segundo. Entonces, haciendo la suma, nos da de 23.500.
millas sobre horas sobre segundos. Esos 23.500 los tenemos que convertir en millas. ¿Por qué? Perdón, aquí no es eso. No lo estoy dividiendo, lo estoy multiplicando. Entonces, como no me están pidiendo desplazamiento, el desplazamiento pues se mide en millas, en este caso por ser sistema inglés. Entonces, tengo que quitar esas horas y segundos ahí para que se eliminen. Entonces, lo voy a hacer aquí. Tengo 23.500 millas sobre hora por segundo. Entonces, pues, una hora son 1.600 segundos. Se eliminan las horas y se eliminan los segundos. Entonces, 23.500 entre 3.600 nos da de 6.53 aproximados millas. El literal C nos pide la aceleración promedio y su desplazamiento en millas en el intervalo de 200 a 300. O sea, nos están pidiendo que vemos aquí. Pues la aceleración promedio en A1, en A1 no son 250, 45 por 50 da 2.250. No estoy haber confundido. No, sí da 2.250. No, son 50. ¿Qué les estaba diciendo? Literal C. Nos piden la aceleración, en este caso nos están pidiendo la promedio. Sí, la aceleración promedio. Entonces la aceleración promedio, pues necesitamos los puntos nada más. Quedamos con que es 0.170 y la final pues la podríamos tomar como 0, pero está un poquito antes, entonces voy a medir de nuevo. Es 1 centímetro, entonces ahí serían 10. Entonces la aceleración promedio pues es la delta de velocidad entre el delta del tiempo. El delta de velocidad sería 175 menos 10 175 millas sobre hora menos 10 millas sobre hora entre el tiempo que serían 300 segundos menos 200 segundos. Sería 165 entre 100. Aquí son millas sobre horas y aquí son segundos. Por lo tanto, me equivoqué y no me dicen. La final sería de 10 y la inicial es de 175. Sería menos 165 entre 100 es menos 1.65 millas sobre horas sobre segundos. Como literal A nos lo pedían en esas unidades, así lo vamos a dejar. Y nos piden el desplazamiento.
Entonces, pues ese lo vamos a considerar como un triángulo y pues los puntos serían el desplazamiento delta x sería un medio de la altura, que serían 175, por el tiempo, que serían 100. Me da 8.750 millas sobre horas por segundo. Entonces lo vamos a transformar y nos quedaría 8.750 millas por segundo sobre hora. Una hora son 3.600 segundos. Nos da de 2.43 millas. Y por último nos dice, encuentra el desplazamiento total en el intervalo de 0 a 400 segundos. Bueno, entonces, de 0 a 400, o sea, nos están pidiendo de aquí a acá. Perdón, de aquí. Me estaba tomando otra cuenta. Entonces, el desplazamiento, todo este, ya lo vimos. Lo único que nos haría falta calcular es este pequeño triángulo que va a estar en este punto y este otro que está en este punto. Nos falta ese y me falta este pequeño que está acá. Entonces, ¿por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5 ya lo calculamos y este que ya está manchado, pues lo acabamos de calcular acá. ¿Dónde está el otro ahí? Entonces vamos a calcular D. Para ello nos hace falta, vamos a poner a este 6 y este 7. El área en 6, dijimos que serán 10 y lo vamos a tomar como un triángulo. Sería un medio de 10 millas sobre hora por por 50, ¿verdad? 50 segundos. Eso nos da 500, no, 350. 150 millas sobre hora por segundo. El área 7 nos da un medio de 0 a menos 50, pues serían 50 millas sobre hora por otros 50 segundos. Esto sería 1.250 millas sobre hora por segundo. Vaya, yo sé que uno no puede, no sí puede. En este caso, como el triángulo 7, el área 7, está en las velocidades negativas, significa que lo que hizo fue trazó esta línea hasta acá y luego pues retrocedió un poquito. Entonces el desplazamiento que yo ando buscando es esta línea hasta acá. Por lo tanto, el área 7 lo tendría que restar. Entonces, el desplazamiento pues sería, aquí me daba 23.500
Me le voy a poner las unidades porque creo que no tengo más, no tengo más diapositivas en blanco. Más 8.750, que es de esta, más 250, menos 1.250. Y todo eso van a ser millas sobre horas por segundo. Entonces nos da un total de 31.250 millas por segundo sobre hora. Y pues convirtiendo las horas y los segundos nos da 3.600 una hora. Me equivoqué. Estaba multiplicando. Nos da de 8.68 millas. ¿Alguna pregunta hasta este ejercicio? No, la verdad, solamente de que es largo. Sí, es bastante largo la parte de encontrar las áreas. Pero si ven, es bastante sencillo, es todo lo que hayan visto en Eso años sí, anteriores. solamente, sí, encontrar las áreas no es tan complicado. Solamente que dependiendo de qué tanto hay que sacar, pues se alarga el ejercicio.